Noviembre de 1815. Entre los pasajes estrechos del paisaje montañoso del noroeste argentino, marchaba el ejército auxiliar del Alto Perú, dirigido por el general José Rondó. Rondó reemplazaba a José de San Martín, que había pedido su relevo por condiciones de salud. San Martín entonces se había convertido en gobernador de Cuyo y estaba preparando un plan militar de escala continental, formando nuevas fuerzas con el glorioso nombre de Ejército de los Andes. Desde que Rondó había sustituido a San Martín, todo el ejército cayó en inmensa flojera y la disciplina empezó a relajarse. La mesa diaria de Rondó era una escena continua y permanente de chacota y conversaciones vulgares. El ejército marchaba originalmente con 5.000 hombres, pero muchos desertaron y quedaban poco más de 3.000. Esos, a su vez, se habían dividido en dos facciones, una obedecía al general, pero otra, encabezada por el coronel Forrest, confrontaba las órdenes del general y desafiaba su autoridad. El coronel Forrest llamaba al general Rondó de mamita, fusilaba de su cuenta y contra la voluntad de Rondó, sin que se hiciera nada para detenerlo. Las facciones acampaban en sectores diferentes y estaban siempre al borde del conflicto. La retaguardia del ejército la protegía un personaje brillante, el gobernador de Salta, Martín Miguel de Güemes. Güemes sentía que el desorden y la anarquía devoraban al ejército y que no pasaría mucho tiempo antes de que los enemigos se aprovecharan de esa situación. Güemes temía que una vez que eso sucediera, los españoles continuarían marchando sobre las ruinas del ejército y tomarían Salta, su provincia. Decidió entonces abandonar el ejército, sacar de allí íntegras a sus tropas, hacerse con armas y evitar así que futuros contratiempos sorprendiesen una provincia como la suya puesta a los pies del enemigo. Güemes no se equivocaba. El 29 de noviembre, las tropas argentinas se enfrentaban a los españoles en la planicie de Sipe-Sipe en el Alto Perú. ¡No! ¡Forrest! ¿Qué hace? ¡Fuego! ¡Avancen! La batalla fue un desastre. ¿A dónde huyen? ¡Cobardes! ¿Por qué huyen? Los patriotas perdieron casi 1.000 hombres entre muertos y prisioneros. La retirada fue completamente desordenada y más soldados desertaron aún. El general Rondó y las fuerzas que le quedaban retrocedieron hasta Jujuy. Allí convocó a un consejo de guerra para decidir cuáles serían las siguientes maniobras. Señores, está claro que no podemos seguir avanzando sobre el Alto Perú. No podemos seguir así. Si a Güemes se le antoja, a nosotros no nos llegan ni los víveres, ni los caballos, ni nada. Pero no podemos enfrentarnos con él. ¿Pero por qué no? Si es un traidor. No queremos iniciar una guerra civil. La guerra ya empezó. Güemes es como Artigas, un traidor a la patria. No sabemos aún cuáles son sus intenciones. Debemos retroceder a Tucumán. Señores, está decidido. Güemes es un traidor, un reo de estado. Dejaremos Humahuaca. Aquí quedará el cuerpo de dragones en observación de los realistas, mientras que el resto del ejército marchará sobre la ciudad de Salta cuanto antes. La campaña sobre Salta fue tan breve como vergonzosa. A los 5 días Rondó se veía completamente rodeado por Güemes en Los Cerrillos, al sur de Salta. Allí, los gauchos salteños le cortaban toda provisión. El ejército del norte estaba deshidratado, sobreviviendo a base de unos pequeños racimos de uvas. Rondó no tenía opción. El 22 de marzo de 1816 se reunió con Martín Miguel de Güemes y firmaron el Pacto de los Cerrillos. Güemes apoyó entonces al ejército del norte y se convirtió en el encargado de defender al noroeste argentino de las constantes invasiones del enemigo español que atacaba desde el norte. Desde ese momento, nadie sino Güemes cupo en Salta. Dueño absoluto de su provincia por el amor o por la fuerza, campeón de la nacionalidad a condición de no obedecer sino a sí mismo, se dedicó a preparar las fuerzas para rechazar el enemigo y formó un cuerpo de línea llamado Dragones Infernales. Esgrimió un estilo de combate único en el mundo. Sus gauchos adoptaron un estilo de combate de guerrillas. Hombres de campo, bien montados y armados todos con machete o sable, fusil o rifle, atacaban desde los caballos en movimiento con sorprendente habilidad.
se acercaban a las tropas enemigas con gran confianza, soltura y sangre fría. Luego se disipaban como una nube impalpable, para luego condensarse repentinamente, volver a dispersarse y volver de nuevo al ataque con más ímpetu. Era la lucha de un pueblo levantado en masa, que defendía sus hogares y su independencia. Estás escuchando Oíd Mortales, la historia de nuestra independencia y de los héroes que se animaron a soñar con nuestra libertad. Capítulo 10, el Congreso de Tucumán. 24 de marzo de 1816. Una leve brisa arrastraba el aroma de los naranjos que crecían entre las calles de tierra de la pequeña ciudad de Tucumán. La ciudad, de apenas 7 cuadras de diámetro, tenía más vida que de costumbre. Había una casa que estaba en la mira de todos. Era la casa de doña Francisca Bazán de Laguna, que la había donado para la ocasión. Todos los representantes de las provincias del Río de la Plata estaban reunidos dentro de la casa y daban inicio al Congreso de Tucumán, un nuevo congreso con la intención de declarar la independencia y redactar la Constitución. Caballeros. Nosotros, los representantes de las Provincias Unidas del Río de la Plata, no podemos ignorar el clamor universal de los pueblos. Las provincias están divididas. La Banda Oriental y Santa Fe, que se declaran independientes. Salta, que bajo el caudillo Güemes casi es independiente. La guerra civil amenaza los progresos de nuestra revolución. Por ello nos vemos obligados a tomar resoluciones en este Congreso que calme los recelos. Y decidimos no defraudar las esperanzas del pueblo americano. Creo que lo primero y más urgente será nombrar un nuevo director supremo. El gobierno de Buenos Aires es una sábana rota, con la que nadie quiere taparse. Sí, estoy de acuerdo. Necesitamos medios más enérgicos para dominar esta situación. Eso se logra con un gobierno central fuerte, está claro. Las tensiones entre los partidarios del centralismo de Buenos Aires y los que apoyaban la autonomía de las provincias eran más evidentes que nunca. El pequeño salón de la simple casa no era suficiente para contener las pasiones latentes de todo un pueblo. El 3 de mayo fue nombrado un nuevo director supremo y las discusiones del Congreso continuaron por algunas semanas sin que ninguna idea valiosa surgiera de entre los presentes. Se solucionaban temas prácticos, urgentes y se evitaban las discusiones cruciales de fondo. 12 de abril. Luego de asistir a una misa para obtener la guía divina en la tarea en que se encomendaban, los miembros del Congreso se dispusieron a iniciar una nueva sesión. El diputado por la provincia de Cuyo, Tomás Godoy Cruz, tomó la palabra. Señores, deseo informarles que recibí el día de hoy una carta del gobernador de Cuyo, José de San Martín. En ella escribe: ¿hasta cuándo esperamos para declarar nuestra independencia? Es ridículo acuñar moneda, tener escudo nacional y hacerle la guerra al soberano español si aún dependemos del enemigo. ¿Qué más tenemos que decir? Si declaramos la independencia, el Estado ganará un 50%. Sé que es riesgoso, pero para los hombres de coraje se han hecho las empresas. Como si la presión de José de San Martín no bastara, a principios de julio, don Manuel Belgrano llegaba al Tucumán para imprimir un nuevo empujón de energía al Congreso. Estimados, como muchos sabrán, el año pasado desarrollé una misión diplomática en Europa. Fui junto con mi compañero, Bernardino Rivadavia. El general imponía respeto con su sola presencia. Su voz llenaba cada rincón del salón atestado. Debo decirles que allí observé cómo todo el continente está inclinándose nuevamente por gobiernos monárquicos. Está claro, esto es posible porque Napoleón fue derrotado, y los reyes, entre ellos, incluido el rey de España, Fernando VII, buscan recuperar sus tronos.
Hace algunos años el espíritu era republicanizarlo todo. Hoy es monarquizarlo todo. Belgrano tenía ideas claras y no perdía la vista de los temas claves. Un rayo de sol iluminaba su cabeza rubia, su piel blanca, su voz segura y amable. Ustedes saben que nuestra revolución fue vista con buenos ojos en Europa, por la marcha majestuosa con la que se inició. Pero ahora, con desorden y anarquía en nuestras provincias, ya no goza del mismo prestigio. Por eso les propongo que para volver a obtener la opinión favorable de las potencias exteriores, creo conveniente que nuestras tierras se independicen y que instauren una nueva monarquía en las Américas. La idea era contraria al espíritu republicano de la Revolución Francesa y norteamericana que habían inspirado a los gigantes de Mayo. Pero Belgrano creía que una monarquía temperada, regulada por un parlamento, era la mejor opción que tenían las provincias del Río de la Plata para conseguir su libertad. La nación inglesa, con el grandor y majestad a que se ha elevado por excelencia de su constitución monárquico-constitucional, ha estimulado a las demás potencias a seguir su ejemplo. Francia, por ejemplo, lo ha adoptado. El rey de Prusia por sí mismo ha hecho una revolución en su reino, sujetándose a bases constitucionales idénticas a las de la nación inglesa. Conforme a estos principios, creo yo, la forma de gobierno más conveniente para estas provincias sería la de una monarquía temperada, llamando a la dinastía de los incas para ocupar el lugar. La idea de un rey inca, descendiente del aclamado Tupac Amaru, germinaba en la cabeza de Belgrano hacía ya bastante. Creía que una dinastía autóctona obtendría el apoyo inmediato del pueblo y sería por ende la mejor forma de restablecer el orden. En ese momento, Belgrano fue tan convincente que persuadió a casi todo su auditorio. Penetrados en las ideas expuestas, de acuerdo con sus dos ilustres sostenedores, San Martín y Belgrano, los miembros del Congreso se reunieron en la sala de sesiones el día 9 de julio de 1816. Las pequeñas ventanas dejaban entrar haces de luz al recinto, que iluminaban la pared contraria. Las actas de independencia estaban redactadas, abiertas sobre la mesa en la cabecera del salón que estaba lleno. El pueblo de Tucumán se asomaba desde afuera, con silencio expectante. Don Narciso Laprida presidía la sesión. ¿Quieren que las provincias de la Unión sean una nación libre e independiente de los reyes de España? ¡Sí, queremos! Invocando al Eterno que preside el universo, en nombre y por autoridad de los pueblos que representa, el Congreso declara solemnemente: es voluntad unánime de las provincias de Sudamérica romper los violentos vínculos que la ligaban a los reyes de España, recuperar sus derechos, investirse del alto carácter de nación libre e independiente, quedando de hecho y derecho con amplio y pleno poder para las formas que exigiere la justicia. Esto fue Oíd Mortales, un podcast producido y musicalizado por Ciudadano 21. Una serie de 12 episodios que relatan hechos verídicos sobre nuestra independencia. Para más información, nos podés encontrar en las redes como Oíd Mortales Podcast. Gracias por escuchar y los espero en el próximo capítulo de Oíd Mortales.